26 de febrero de 2019. En una vivienda de Los Ángeles, alejada de los estudios de Televisa, alejada de las alfombras rojas y alejada del público que durante décadas la consagró como una de las damas más distinguidas de la televisión mexicana, Christian Bach falleció a los 59 años. Sin embargo, México no se enteró esa noche, ni al día siguiente, ni tampoco el posterior. La nación entera debió aguardar hasta la madrugada del 1 de marzo para recibir un aviso breve, frío, casi clínico, que informaba que la actriz había muerto días antes a causa de un paro respiratorio. 3 jornadas de mutismo, 72 horas, en las que una figura estelar se esfumó por segunda ocasión. La primera vez fue en 2014, cuando se retiró de la vida pública sin decir adiós. La segunda sucedió cuando incluso su fallecimiento fue gestionado tras puertas cerradas. Y este relato no habla únicamente de cómo murió Christian Bach. Habla de cómo se fue esfumando antes de morir. De cómo una intérprete nacida en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959, egresada de la carrera de Derecho, transformada en soberana del melodrama, con producciones como Los ricos también lloran y Bodas de odio, acabó envuelta en una bruma de especulaciones, encierro y versiones incompletas. Habla de cómo Humberto Zurita, el varón que durante años proyectó la imagen del cónyuge perfecto, pasó de resguardar el silencio sobre el padecimiento de su esposa a exhibir ante las cámaras el papel del viudo desconsolado, y de cómo apenas unos años más tarde esa misma fachada empezó a resquebrajarse con un vínculo sentimental que no surgió de afuera, sino del entorno más cercano de Christian. Antes de continuar, te invito a sumarte a la comunidad de Artistas al Descubierto. Presiona suscribirse para no perderte lo que sigue. Hoy descubrirás 4 asuntos. Primero, cómo se armó el cuento romántico entre Humberto Zurita y Christian Bach en 1986, cuando su enlace matrimonial parecía la consagración de una dinastía. Segundo, ¿qué pasó en verdad entre 2014 y 2019, cuando Christian se borró del mundo y ya nadie lograba verla? Tercero, cómo el luto público de Humberto se transformó en un relato propio. Y cuarto, ¿por qué la aparición de Stephanie Salas provocó que millones dejaran de percibir a un viudo lastimado y comenzaran a preguntarse si tras ese amor eterno siempre existió algo más sombrío? Pero para comprender la muerte, primero hay que regresar al instante en que empezó el aislamiento. Antes de que existiera el silencio, existió el resplandor. Antes de la casa clausurada en Los Ángeles, antes de las habladurías sobre un padecimiento jamás explicado del todo, antes de los comunicados gélidos y de las ausencias que nadie osaba cuestionar en voz alta, hubo una historia que lucía demasiado perfecta como para terminar bien. Y conviene entenderlo desde ya. Las tragedias más profundas casi nunca arrancan con un alarido. Arrancan con una fachada impecable que todos admiran y que nadie se atreve a tocar. Christian Bach no arribó a México como una mujer más. Llegó con la elegancia de quien parece haber nacido para dominar una pantalla. Había nacido en Buenos Aires el 9 de mayo de 1959. Había cursado leyes, poseía disciplina, agudeza y un tipo de presencia que no se enseñaba en ninguna escuela. En una etapa en que la televisión mexicana producía divas con una precisión casi fabril, Christian no necesitó ser moldeada. Ya traía algo que las demás no lograban imitar. Tenía ese semblante sereno, esos ojos gélidos, esa manera de pronunciar una frase como si detrás hubiera una amenaza, una herida o un secreto. Por eso, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, fue ganando un sitio que muy pocas conseguían sostener. Los ricos también lloran. Colorina, Bodas de odio, De pura sangre. Título tras título, papel tras papel, Christian Bach dejó de ser una actriz foránea y se convirtió en soberana natural del melodrama mexicano. Y entonces surgió Humberto Zurita. No como un episodio menor, ni como un romance discreto, sino como la otra mitad de una postal diseñada para perdurar décadas. En 1986, cuando contrajeron matrimonio, el acontecimiento no fue íntimo, fue público, masivo, casi ritual. El 3 de febrero de aquel año, la boda no solo unió a un hombre y una mujer, unió 2 marcas poderosas del entretenimiento. Polanco se convirtió en un hervidero. La prensa se agolpó, la curiosidad estalló, y Televisa comprendió que frente a sí no tenía una pareja, sino un símbolo. Se referían a ellos como una respuesta luminosa en medio de una industria plagada de rupturas, escándalos y traiciones. Eran atractivos, triunfadores, rentables. Eran, en apariencia, indestructibles.
Guarda ese término en tu memoria. Indestructibles. Porque más adelante comprenderás que muchas de las prisiones más severas no se erigen con odio, sino con admiración. Desde afuera todo parecía florecer. Amor, prestigio, proyectos, hijos, estabilidad, respeto. Sebastián nació en 1986, Emiliano en 1993. En 1996 fundaron Suba Producciones, y el relato se volvió aún más cautivador. Ya no eran solo cónyuges célebres, eran una sociedad creativa, una familia que producía, decidía y avanzaba unida. La industria los observaba como una dinastía elegante, una pareja madura que había logrado algo que casi nadie alcanza en el espectáculo mexicano: permanecer, resistir, transformarse en sinónimo de solidez. Pero hay una pregunta que conviene formular siempre que una historia luce demasiado perfecta. ¿Quién carga con el peso de esa perfección? Porque sostener una fachada impecable durante años no sale gratis. Exige disciplina, silencios, renuncias, control. Exige que alguien ceda para que el edificio no se resquebraje. Y todo apunta a que en esta historia, Cristian fue, poco a poco, mucho más que una esposa y mucho más que una actriz. Se transformó en el eje simbólico de una maquinaria familiar que necesitaba parecer invulnerable. La mujer brillante, refinada, poderosa, empezó a representar algo más riesgoso que el éxito. Empezó a representar una imagen que no podía fallar. Y cuando el amor deja de ser refugio para volverse estructura, ya no protege, administra, ordena, encierra. Eso fue lo que nadie quiso mirar mientras los reflectores seguían encendidos, mientras detrás del cuento de hadas tal vez ya se levantaba, ladrillo tras ladrillo, el primer muro del encierro. Hasta 2014, Christian Bach seguía siendo una presencia demasiado poderosa como para imaginar su desaparición. Venía de participar en La Impostora, compartiendo pantalla con Sebastián Zurita. Y nada sugería que aquella mujer de mirada penetrante, capaz de imponer respeto con una sola aparición, estaba a punto de esfumarse del mapa. No hubo conferencia de prensa anunciando su retiro. No hubo entrevista de despedida. No hubo fotografía de cierre ni palabras de gratitud para el público que la había seguido desde finales de los 70. Hubo algo peor, un vacío, un silencio tan absoluto que al principio pareció discreción, pero que con los meses reveló ser otra cosa, una desaparición. Y cuando una figura de esa magnitud se esfuma de golpe, sin explicaciones convincentes, el silencio deja de ser elegancia y se convierte en sospecha. Eso fue justo lo que ocurrió de un momento a otro. Christian Bach dejó de acudir a eventos, dejó de dar entrevistas, dejó de pisar foros, dejó de existir en el circuito donde había reinado por más de 3 décadas. Mientras otras estrellas anuncian pausas, enfermedades o retiros para resguardar su legado y despedirse con dignidad, en su caso, se alzó una muralla. Nadie entraba, nadie veía, nadie sabía. Y en el centro de esa muralla estaba Humberto Zurita, convertido ya no en esposo visible, sino en gestor absoluto de la información. Antes de continuar, si te está gustando esta investigación, no olvides suscribirte al canal Artistas al Descubierto. Aquí seguimos destapando historias como esta. Recuerda este detalle porque más adelante cobrará todavía más peso. Christian no desapareció tras una caída pública, ni después de un escándalo, ni luego de un fracaso profesional. Desapareció cuando aún conservaba prestigio, nombre, belleza y autoridad. Desapareció cuando todavía podía mirar de frente a la industria. Y justamente por eso la pregunta se volvió insoportable. ¿Qué sucedía realmente dentro de esa familia para que una mujer tan orgullosa aceptara borrarse sin pronunciar una sola palabra? La versión oficial nunca fue sólida, solo cambiante. A veces se hablaba de agotamiento, a veces de descanso, a veces de una vida más serena, alejada del bullicio. Pero el paso del tiempo empezó a filtrar otro tipo de rumores. En febrero de 2017, cuando la ausencia ya parecía demasiado extensa para justificarse solo con reserva, comenzaron a circular versiones cada vez más alarmantes. Se hablaba de problemas serios de salud, de manos rígidas, de un deterioro físico que avanzaba en silencio, de una enfermedad degenerativa. Algunos mencionaban esclerosis múltiple, otros cáncer, otros una inmovilidad cada vez más grave. Nadie lograba comprobarlo del todo, nadie podía desmentirlo del todo, y eso resultó lo más inquietante. El misterio no se resolvía, se administraba. Entonces Humberto salió a declarar, y cuando habló no aclaró, minimizó.
Redujo la tragedia hasta convertirla en una molestia menor. Afirmó que Christian tenía un problema en una vértebra, algo que presionaba un nervio, algo tratable con terapias, ejercicios, paciencia. Lo presentó casi como una incomodidad física, una explicación sencilla, doméstica, inofensiva. Pero mientras más simple sonaba la versión, mayor se volvía la duda, porque nadie abandona durante años una carrera como la de Christian Bach por una molestia sin importancia. Nadie se esfuma del mundo, nadie se recluye en California, nadie apaga por completo su rostro público solo por un malestar menor. Y ahí fue donde el término protección comenzó a cambiar de significado, porque proteger no siempre equivale a cuidar, a veces también significa aislar, a veces significa decidir por otro, a veces significa esconder a una persona cuando su fragilidad ya no encaja con la imagen que se desea conservar. La familia dejó México y Miami para instalarse en Los Ángeles, lejos de los medios latinoamericanos, lejos del circuito habitual, lejos de cualquiera que pudiera ver demasiado. Todo comenzó a funcionar como una fortaleza. Pocas visitas, casi ninguna imagen, 0 apariciones. Ni siquiera los seguidores más leales podían tener una señal real de ella. Christian Bach, una de las mujeres más visibles de la televisión mexicana, se transformó en una sombra sin voz. Y tal vez esa fue la herida más despiadada de todas. No solo el padecimiento, no solo el deterioro, sino el modo en que una estrella acostumbrada a dominar la pantalla fue apartada de la mirada pública, como si su dolor debiera esconderse para no arruinar la leyenda, como si la mujer real, vulnerable, enferma, ya no mereciera el mismo cariño que la diva intacta. Durante 5 años, de 2014 a 2019, lo único que el mundo recibió fueron rumores, negativas y silencio. Y en ese silencio se fue sepultando algo más que una verdad médica. Se fue sepultando la voz de Christian, su derecho a elegir cómo quería ser recordada, su posibilidad de despedirse, su última forma de existir ante millones de personas que la habían querido. Porque hay encierros que no requieren barrotes, basta con cerrar la puerta correcta, apagar la luz adecuada y convencer al mundo de que no tiene derecho a preguntar. Y cuando eso sucede, el silencio deja de parecer amor. El silencio también puede ser una forma de encierro. El silencio nunca recae solo sobre una persona. Cuando una familia decide convertir el dolor en secreto, la enfermedad en tema vetado y la verdad en un muro, siempre hay alguien más que termina pagando la cuenta. En esta historia, ese costo no cayó únicamente sobre Christian Bach, también recayó sobre los 2 hijos que crecieron viendo a sus padres convertirse en una de las parejas más admiradas de la televisión mexicana, y que años después tuvieron que aprender a sonreír frente a las cámaras, mientras dentro de su hogar todo se desmoronaba. Sebastián Zurita nació en 1986, Emiliano Zurita en 1993. Ambos llegaron al mundo justo cuando el imperio Zurita Bach lucía más sólido, más elegante, más intocable. Desde pequeños crecieron rodeados de foros, guiones, alfombras rojas, entrevistas, estudios de televisión, y esa idea peligrosa que tantas familias célebres terminan asumiendo, que si la fachada se mantiene perfecta por fuera, el derrumbe interior todavía puede ocultarse un poco más. No heredaron solo un apellido ilustre, heredaron una maquinaria, una manera de vivir donde todo debía verse bien incluso cuando ya no lo estaba. Y eso vuelve este tramo de la historia más cruel que cualquier escándalo romántico. No hablamos de hijos abandonados en el sentido tradicional, sin techo, sin recursos, sin apellido. No, hablamos de otro tipo de abandono. El abandono emocional que ocurre cuando a un hijo se le niega el derecho de vivir el dolor con honestidad, cuando se le obliga a proteger un relato antes que su propia herida, cuando la lealtad al padre pesa más que la necesidad de gritar que algo terrible está sucediendo. A partir de 2014, mientras Christian Bach se apagaba tras puertas cerradas, Sebastián y Emiliano quedaron atrapados en una posición insostenible. En privado sabían que la ausencia de su madre ya no era una simple pausa, ni descanso, ni retiro voluntario en el sentido luminoso que algunos querían vender. Era una desaparición progresiva, una retirada del mundo tan radical que terminó convirtiendo a una mujer adorada por millones en un nombre suspendido en el aire, sin cuerpo, sin imagen, sin voz pública. Pero en público, los hijos debían actuar como si nada se hubiera quebrado del todo. Eso quedó claro con brutalidad en marzo de 2017. Sebastián promocionaba la obra El otro lado de la cama cuando los reporteros volvieron a indagar sobre la salud de su madre. No era la primera vez. Para entonces, los rumores sobre un padecimiento grave ya llevaban meses circulando.
Y fue entonces, con el rostro tenso, con ese cansancio que delata a quien repite una respuesta que no le pertenece, cuando soltó una frase que sonó menos a calma y más a defensa automática. Dijo que esa información ya era vieja, que no hablaría más, que todo estaba bien. Todo estaba bien. ¡Qué frase tan breve! ¡Qué mentira tan pesada! Porque cuando una familia necesita repetir que todo está bien, casi siempre es porque algo muy profundo dejó de estarlo. Emiliano, más joven, también terminó arrastrado a ese teatro. En algún momento se intentó justificar el cambio de vida, la mudanza, el aislamiento, como si todo respondiera apenas al deseo de una madre protectora, de una mujer que quería estar más cerca de los suyos. Una versión suave, amable, casi hogareña. Pero incluso esas explicaciones tenían algo roto, porque no respondían la pregunta central: ¿por qué una estrella como Christian Bach, dueña de una presencia feroz, respetada desde los ricos también lloran hasta la impostora, había desaparecido por completo sin despedirse de su público? Y ahí está la herida verdadera que recibieron ellos. No solo ver a su madre deteriorarse, sino tener que custodiar ese deterioro como si fuera un secreto de Estado. No solo sufrir, sino hacerlo en silencio. No solo perderla, sino comenzar a perderla mucho antes de su muerte oficial, sin poder nombrar del todo lo que ocurría. Esa clase de dolor no estalla. Esa clase de dolor se congela, se vuelve costumbre, se vuelve disciplina, se vuelve una manera de respirar sin hablar. Quizá por eso ambos se refugiaron tanto en el trabajo, en sus propios proyectos, en la necesidad de construir algo fuera del molde que los había formado. Addiction House no fue solamente una apuesta creativa, en muchos sentidos, también pareció una salida, una forma de levantar una identidad propia lejos del santuario roto, donde durante años la verdad entraba a medias y el silencio mandaba por completo. Porque hay hijos que heredan fortuna, contactos, prestigio, y hay otros que heredan algo mucho más pesado: la obligación de sostener una mentira con la misma elegancia con la que un día les enseñaron a caminar frente a las cámaras. Y cuando eso ocurre, la familia deja de ser refugio. También puede convertirse en la primera escuela del silencio. El 26 de febrero de 2019, Christian Bach murió en una vivienda de Los Ángeles, pero México no lo supo ese día, ni al siguiente, ni tampoco al otro. Durante 72 horas completas, una de las mujeres más elegantes, más enigmáticas y más admiradas de la televisión latinoamericana, permaneció muerta detrás de un muro de silencio, mientras el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. No hubo cámaras en la puerta, no hubo despedida pública, no hubo una última imagen, solo un comunicado seco divulgado hasta la madrugada del 1 de marzo, informando que había fallecido por un paro respiratorio. Y ahí arrancó otra operación. No la del duelo, sino la del relato. Porque una cosa es perder al amor de tu vida, y otra muy distinta es administrar esa pérdida como si fuera un patrimonio moral. Durante 5 años, entre 2014 y 2019, Humberto Zurita había levantado una muralla alrededor de Christian. Cuando la prensa preguntaba por su estado de salud, respondía con evasivas. Cuando los rumores hablaban de una enfermedad grave, los reducía a un problema de vértebras, a una molestia, a algo tratable. Cuando el público se preguntaba por qué una mujer que había protagonizado historias como Bodas de odio, De pura sangre y La impostora, había desaparecido sin despedirse, la respuesta siempre era la misma: privacidad, respeto, silencio. Pero en cuanto Christian murió, ese mismo silencio empezó a cambiar de forma. Dejó de servir para ocultar una enfermedad y comenzó a servir para esculpir una imagen, la del viudo perfecto. Y Humberto la interpretó con disciplina de actor veterano. Apareció devastado, sereno, elegante, casi litúrgico. Habló de Christian como el gran amor de su vida. Dijo que jamás se divorciaría de ella, ni siquiera después de la muerte. Declaró que hay secretos que uno se lleva a la tumba. Repitió que ciertas cosas debían permanecer en el ámbito íntimo. Publicó fotografías, recuerdos, homenajes. Compartió poemas cargados de ausencia. Cada palabra parecía confirmar la devoción de un hombre suspendido en el dolor. Cada gesto reforzaba la imagen de una fidelidad inquebrantable. Y millones de personas quisieron creerle, porque el público siempre necesita una figura noble cuando una tragedia lo desarma. Pero guarda esto en tu memoria: mientras la enfermedad de Christian permaneció encerrada, el duelo de Humberto fue exhibido. Ese contraste lo cambia todo, porque no hablamos de un hombre que eligió el recogimiento absoluto. Hablamos de alguien que exigió oscuridad para la decadencia física de su esposa, pero permitió luz para su propio sufrimiento.
Y entonces la pregunta ya no fue solo qué había pasado con Christian Bach en sus últimos años. La pregunta se transformó en otra. Si esa viudez tan solemne también estaba siendo dirigida, si esa tristeza pública era únicamente dolor o también una forma de controlar el juicio ajeno, si el mismo hombre que había administrado el silencio de la enfermedad estaba ahora administrando el prestigio del duelo. Con el paso del tiempo, las versiones también empezaron a moverse. Primero se habló de paro respiratorio. Después, años más tarde, apareció la palabra cáncer. Luego llegaron las frases ambiguas, los secretos enterrados, la idea de que había verdades que nunca debían decirse. Y así, incluso después de muerta, Christian Bach siguió atrapada dentro de una narrativa que no controlaba. Su cuerpo había desaparecido, pero su historia seguía en manos ajenas. Eso fue lo más perturbador de todo. La mujer que había sido borrada del mundo antes de morir, también quedó borrada de la explicación completa después de morir. Y mientras el público lloraba a Christian, comenzó a consagrar a Humberto como si la tragedia hubiera tenido una sola víctima visible y un solo sobreviviente heroico, como si el dolor, bien contado, pudiera convertirse en una corona. Pero ninguna máscara dura para siempre. Y el hombre que convirtió el duelo en escudo todavía estaba a punto de cometer la traición que destruiría para siempre el mito del viudo inconsolable. La grieta definitiva no apareció el día en que murió Christian Bach. Apareció después, cuando el luto dejó de ser un altar y comenzó a parecer un escenario. Porque una cosa es jurar ante las cámaras que jamás volverás a amar igual, y otra muy distinta es descubrir apenas unos años más tarde que el hombre que había construido su prestigio moral sobre la imagen del viudo inconsolable ya escribía un nuevo capítulo con una mujer que no venía de afuera, sino del corazón mismo del círculo que Christian había llamado suyo. Ahí fue donde la historia dejó de ser triste para volverse incómoda. Durante un tiempo, Humberto Zurita jugó con los límites sin romperlos del todo. Hubo rumores, nombres, silencios calculados, fotografías ambiguas, especulaciones con compañeras de trabajo, versiones que iban y venían como humo. Uno de esos nombres fue Kika Edgar. Los comentarios crecieron lo suficiente como para obligar a terceros a desmentir, como si el propio Zurita midiera hasta dónde podía empujar la tensión sin destruir todavía la estatua del hombre fiel que había levantado desde 2019. Pero el golpe real llegó a finales de 2022, cuando la relación con Stephanie Salas dejó de ser un rumor y empezó a caminar de la mano frente al público. Guarda este detalle porque aquí está la herida que lo cambia todo. Stephanie no era una desconocida, no era una mujer ajena a esta historia, no venía de un mundo aparte ni representaba una vida nueva construida lejos del pasado. Stephanie Salas había estado cerca, había compartido espacios, proyectos, conversaciones, afectos y memorias con la familia Zurita Bach desde hacía décadas. Era parte del mapa emocional que Christian Bach había habitado cuando todavía estaba viva, visible y fuerte. No era simplemente otra pareja, era alguien que pertenecía de algún modo a la geografía íntima de la ausente. Y cuando el reemplazo surge desde adentro, el dolor cambia de forma, ya no parece solo una nueva oportunidad, parece una invasión. Por eso la reacción pública fue tan dura. No se trataba únicamente de que Humberto hubiera decidido rehacer su vida. Se trataba del contraste brutal entre todo lo que había dicho antes y lo que hacía ahora. Entre el hombre que había repetido que Christian era irrepetible y el hombre que aparecía sonriente junto a una mujer que había sido cercana a ella. Entre el guardián del gran amor eterno y el sobreviviente que de pronto ya no parecía tan devastado como había jurado. Y en ese contraste, la figura del viudo ejemplar comenzó a perder algo más importante que la simpatía del público. Empezó a perder credibilidad. Pero Humberto no respondió con silencio. Respondió como siempre había respondido en los momentos más delicados, tomando el control de la narrativa. Habló de Stephanie como una mujer luminosa, querida, entrañable. Recordó que Christian y ella habían sido muy amigas, muy cercanas, casi inseparables en ciertos periodos, y luego pronunció una de las frases más desconcertantes de toda esta historia. Insinuó que de algún modo Christian se la había enviado, como si la mujer muerta hubiera bendecido desde la ausencia el nuevo vínculo del hombre que en vida controló hasta la última frontera de su exposición pública. Piensa en la violencia simbólica de eso por un instante. No bastó con administrar su enfermedad. No bastó con controlar el silencio. No bastó con decidir cuándo el mundo podía enterarse de su muerte. Tampoco bastó convertir el duelo en una fuente de autoridad moral. Había que ir un paso más lejos. Había que usar incluso la memoria de Christian para legitimar la siguiente etapa.
como si ella, aún muerta, siguiera obligada a servir de escudo emocional para proteger la imagen de Humberto. Esa fue la verdadera traición, no la del cuerpo, la del relato. Porque a partir de ese instante, todo empezó a leerse distinto. Las fotografías antiguas dejaron de parecer solo homenajes. Las frases de amor eterno empezaron a sonar menos sagradas. Los poemas, las entrevistas, las declaraciones solemnes, todo ese lenguaje de viudez impecable comenzó a agrietarse bajo una sospecha insoportable. La de que el dolor, además de verdadero, también había sido útil. La de que el luto no solo había sido un sentimiento, sino una posición de poder. Y mientras Humberto avanzaba hacia una vida nueva, los hijos volvían a quedar en medio de la escena, otra vez obligados a habitar con discreción una transición que el público nunca terminó de perdonar. Porque hay heridas que no se cierran cuando aparece alguien más. Hay heridas que se abren por segunda vez. Y en esta historia, la llegada de Stephanie no enterró el pasado. Lo desenterró. Durante años, Humberto Zurita caminó por el espectáculo mexicano con la seguridad de un hombre que creía haber domesticado la historia. Había sobrevivido al desgaste de la televisión, a los cambios de generaciones, a la muerte de la mujer que compartió con él 33 años de matrimonio, al juicio moral de un público que primero lo compadeció y después empezó a mirarlo con desconfianza. Pero llega un momento en que ninguna narrativa resiste más. Llega un momento en que la máscara ya no se rompe por una gran confesión, sino por pequeñas grietas, por gestos, por respuestas nerviosas, por esa incomodidad que aparece cuando alguien deja de controlar el ángulo desde el que lo están mirando. Eso fue lo que empezó a pasarle. Después de la relación con Stephanie Salas, la figura del viudo solemne ya no pudo sostenerse igual. Seguía siendo Humberto Zurita, sí. Seguía teniendo apellido, trayectoria, voz de autoridad y décadas de prestigio acumulado, pero ya no era intocable. Cada aparición pública venía acompañada de preguntas que antes no existían. Ya no le preguntaban solo por su carrera o por su historia de amor con Christian Bach, le preguntaban por las contradicciones, por la nueva relación, por los comentarios del público, por la velocidad con la que el duelo eterno se había transformado en una nueva vida compartida. Y lo más revelador fue que, por primera vez en mucho tiempo, empezó a notarse incómodo dentro de su propio personaje. En agosto de 2024, esa incomodidad se volvió más visible. Circularon videos en redes sociales donde se le veía desorientado, alterado, con movimientos torpes, respondiendo de forma áspera a quienes se le acercaban. Para algunos era simplemente una mala noche. Para otros, algo más serio. Se habló de excesos, de desgaste, de un hombre cansado de sostener una versión de sí mismo que ya no convencía a todos. Humberto salió a responder molesto, rechazando las versiones más duras, negando problemas mayores, insistiendo en que se estaba exagerando. Pero incluso en la defensa había algo roto, porque cuando alguien verdaderamente domina su narrativa no parece acorralado, y Humberto empezó a parecerlo. Lo mismo ocurrió con las preguntas sobre Stephanie. Cada rumor de discusión, cada gesto en público, cada comentario sobre diferencias de carácter o escenas tensas provocaba respuestas cada vez más secas. Él insistía en que hablaban con intensidad, que la prensa deformaba las cosas, que todo era producto de la imaginación ajena. Pero el problema ya no era solo lo que pasaba entre ellos. El problema era que el público había empezado a leerlo de otra manera. Cada reacción dura, cada frase defensiva, cada intento de corregir la percepción ajena reforzaba una sospecha más profunda, la de un hombre que pasó demasiados años administrando silencios y que ahora descubría que hay momentos en los que el relato se escapa de las manos. Y esa es quizá la caída más cruel de todas. No la caída física, no la caída económica, la caída simbólica, la del hombre que quiso decidir cómo debía ser recordada su esposa, cómo debía interpretarse su dolor, cómo debían comportarse sus hijos, cómo debía entenderse su nueva relación, y que al final terminó viendo cómo la opinión pública empezaba a arrebatarle el control de su propia imagen. 33 años de matrimonio, 5 años de desaparición silenciosa, 3 días de retraso para anunciar una muerte, un nuevo amor que rompió el mito, y ahora las grietas visibles de un hombre que ya no puede ordenar la historia como antes. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo controlándolo todo, tarde o temprano llega el instante en que lo único que ya no puede controlar es la verdad que empieza a filtrarse por las grietas. Hoy los restos de aquella historia no viven en una mansión silenciosa de Los Ángeles, ni en los titulares que durante años intentaron decidir qué debía recordar el público. Viven en otra parte,
Viven en la memoria rota de una familia que todavía carga con lo que nunca pudo decirse completo. Viven en dos hijos que crecieron bajo el resplandor de una pareja convertida en emblema nacional y que al final tuvieron que aprender a sobrevivir entre ausencias, versiones oficiales y una verdad que siempre pareció quedarse a medio camino. Porque cuando una familia pasa demasiado tiempo administrando el silencio no termina con la muerte, se hereda. Sebastián y Emiliano Zurita comprendieron eso muy pronto. Entendieron que el apellido que durante años abrió puertas también pesaba como una lápida, que ser hijos de Christian Bach y Humberto Zurita no solo significaba venir de una dinastía poderosa, sino cargar con una historia que nunca les perteneció por completo. Por eso buscaron otra ruta. Fundaron Addiction House, empezaron a escribir, producir, dirigir, levantar proyectos propios, construir una voz menos dependiente del melodrama clásico que convirtió a sus padres en leyenda. Series como Sobrevivir soltero no solo marcaron una etapa profesional, también parecieron una fuga, una manera de respirar fuera del gran teatro donde durante tantos años todo debía verse perfecto, aunque por dentro ya estuviera roto. Y sin embargo, ni siquiera la distancia creativa borra ciertas huellas, porque hay familias donde el amor se expresa con disciplina, donde el dolor se ordena, donde el duelo se acomoda para que no desfigure la imagen. Sebastián ha hablado de su duelo con una serenidad que conmueve precisamente porque no necesita gritar. Ha insinuado que aprender a vivir sin su madre no consistió solo en aceptar la muerte, sino en aceptar que la habían ido perdiendo mucho antes de aquel 26 de febrero de 2019. Y esa quizás sea la forma más cruel de una despedida, no perder a alguien de golpe, sino verlo desaparecer poco a poco mientras el mundo sigue creyendo que todo está bien. Los números de esta historia son fríos, pero justamente por eso duelen más. 33 años de matrimonio convertidos en símbolo nacional, 5 años de desaparición pública, aislamiento y versiones incompletas. 3 días de silencio antes de anunciar la muerte de una de las mujeres más elegantes y admiradas de la televisión hispana. Una nueva relación nacida desde el mismo círculo de afectos que rodeó a Christian en vida. Y detrás de todo eso, una sola pregunta que nunca dejó de crecer. Si el amor fue realmente refugio, o si en algún momento también se convirtió en una forma de control. Porque ese es el verdadero corazón de esta historia. No se trata solo de una actriz que murió joven, ni de un viudo que rehizo su vida, ni de una familia célebre marcada por la tragedia. Se trata de algo más oscuro, de lo que ocurre cuando la perfección pública vale más que la libertad privada, de lo que pasa cuando una mujer deja de ser tratada como persona para convertirse en símbolo, en imagen, en reliquia que debe preservarse incluso a costa de su propia voz, y de cómo los hijos terminan recogiendo los pedazos de una verdad que nunca les dejaron nombrar del todo. Christian Bach fue durante décadas un rostro de poder, inteligencia y belleza irrepetible. Pero quizá su herida más grande no fue la enfermedad. Quizá fue desaparecer del mundo sin poder decidir cómo quería ser vista al final. Esa es la lección más dura que deja esta historia. La fama no salva, el prestigio no protege, y ninguna familia, por perfecta que parezca desde afuera, está libre de convertir el amor en jaula cuando confunde cuidar con poseer. Si esta historia cambió tu manera de mirar lo que sucede detrás de las sonrisas perfectas del espectáculo, déjanos tu opinión, suscríbete a Artistas al Descubierto y acompáñanos en la próxima investigación. Porque a veces lo más terrible no es lo que una familia oculta, sino lo que aprende a llamar amor mientras lo oculta.